Capítulo 55. Funciones motoras de la médula espinal, los reflejos medulares. En este capítulo exponemos el control del funcionamiento muscular por parte de la médula espinal, ya que la información sensitiva se integra a todos los niveles del sistema nervioso y genera las respuestas motoras adecuadas que comienzan en la médula espinal. Con los reflejos medulares relativamente sencillos, se extienden hacia el tronco del encéfalo, con unas actividades más complejas y finalmente alcanzan el cerebro, donde están controladas las tareas musculares más complejas. La médula espinal tiene unos circuitos neuronales especiales del cerebro que sin ellos puede causar incapacidad de cualquier movimiento muscular voluntario. Ejemplo, movimientos específicos de vaivén de las piernas para caminar. Estos circuitos encargados de estos movimientos están en la médula y en el cerebro, y el cerebro envía señales que hacen llegar las órdenes de la médula espinal para poner en creación el proceso de marcha. La función del cerebro es enviar instrucciones para controlar la actividad medular secuencial, ejemplo, para facilitar los movimientos de giro cuando son necesarios. Esto se lleva a cabo mediante señales analíticas y órdenes generadas en el cerebro. Estos circuitos neuronales de la médula espinal requeridos aportan una pequeña fracción del control directo sobre los músculos. La sustancia gris es la zona de integración para los reflejos medulares. Las señales sensitivas penetran en ella por las raíces sensitivas o raíces posteriores o dorsales. A esto lo llamaremos segmento medular. Después de penetrar o entrar, cada una viaja por dos destinos diferentes. Uno de estos destinos es que una rama del nervio sensitivo termina casi de inmediato en la sustancia gris de la médula espinal y suscrita a los reflejos medulares. El segundo viaje es que otra rama transmite impulsos hacia los niveles más altos del sistema nervioso, es decir, las zonas superiores de la propia médula, el tronco del encéfalo o la corteza cerebral. Cualquier segmento de la médula espinal contiene varios millones de neuronas en su sustancia gris. A partir de las neuronas sensitivas hay otros dos tipos, motoneuronas anteriores e interneuronas. Motoneuronas anteriores. En cada segmento de las astas anteriores de la sustancia gris medular existen varias de miles de neuronas, cuyas dimensiones son de un 50 a un 100% más grande que las demás. Podemos ver en la siguiente imagen. En ellas nacen fibras nerviosas que salen de la médula a través de las raíces anteriores que inervan las fibras de los músculos esqueléticos. Estas son de dos tipos, motoneuronas A y motoneuronas Y. Las motoneuronas A dan origen a unas fibras nerviosas motoras grandes de las motoneuronas Y. Son mucho más pequeñas, situadas en el asta anterior de la médula espinal. Transmiten impulsos a través de las fibras nerviosas motoras hacia más fibras de músculos esqueléticos especiales pequeñas llamadas fibras intrafusales. Podemos ver en la imagen. Ahora explicaremos el otro tipo de neurona, que es la interneurona. Estas están presentes en todas las regiones de la sustancia gris medular, en las astas posteriores, anteriores y en las zonas intermedias. Quedan entre ellas, como vemos en la figura. Son de tamaño pequeño y poseen una naturaleza excitable. Presentan múltiples conexiones y muchas de ellas también establecen sinapsis directa con motoneuronas anteriores, como vemos en la figura. Las conexiones entre las interneuronas y las motoneuronas anteriores son las responsables de la mayoría de las funciones integradas que cumple la médula espinal. Cualquiera de los distintos tipos de circuitos neuronales existen en los grupos de interneuronas presentes en la médula espinal, como los divergentes, convergentes y otras clases. Estos circuitos son aplicados a la ejecución de actos de reflejos específicos por parte de la médula espinal. Las células de Rorschach transmiten señales inhibidoras a las motoneuronas circundantes, vinculadas con las motoneuronas anteriores. Hay una gran cantidad de pequeñas neuronas denominadas células de Rorschach. Se tratan de células inhibidoras que transmiten señales de este carácter hacia las motoneuronas adyacentes. La estimulación de cada motoneurona tiende a inhibir a las motoneuronas contingentes, según el efecto denominado inhibición lateral. Son importantes por la razón de que el sistema motor recurre a este fenómeno
para contraer sus impulsos o enfocarlos, de un modo similar al uso que realiza el sistema sensitivo. Las conexiones multisegmentarias desde un nivel de la médula espinal hacia los demás como fibras propioespinales. Más de la mitad de todas estas fibras nerviosas que ascienden o descienden por la médula espinal son fibras propioespinales. Su recorrido va desde un segmento medular a otro. Estas fibras propioespinales ascendentes y descendentes de la médula suministran una vía para los reflejos multisegmentarios, descritos más adelante. Un ejemplo de estos reflejos multisegmentarios es que son los encargados de coordinar los movimientos simultáneos de las extremidades interiores y posteriores. A continuación, el siguiente tema: receptores sensitivos musculares conformados por husos musculares y órganos tendinosos de Golgi y su función en el control muscular. Primero, explicaremos a qué se refiere este tema. Los músculos esqueléticos contienen dos tipos de receptores sensoriales, el huso muscular y el órgano del tendón de Golgi. El huso es una estructura cilíndrica alargada con su parte central más gruesa, como observamos en la imagen. Contiene en su interior dos o más fibras musculares transformadas y especializadas funcionalmente como mecanorreceptores de elongación. ¿Qué son los mecanorreceptores? Son terminaciones nerviosas situadas al final de las fibras nerviosas que captan estímulos relacionados con la propiocepción. La palabra propiocepción se deriva de sus raíces propio, que significa de uno mismo, y cepción, que significa conciencia, es decir, la conciencia de lo propio, la conciencia de la propia postura corporal con respecto al medio que nos rodea. A pesar de que no somos conscientes de ello, los componentes de nuestras articulaciones, músculos, tendones y ligamentos, junto con la visión y el equilibrio, envían constantemente información al cerebro acerca de su posición con respecto a nuestro entorno, formando una imagen o patrón de la ubicación y el estado de cada uno. Esta información es la que le permite a nuestro cerebro fabricar la respuesta, dando como resultado la ejecución de o realización de movimientos precisos. Toda esta información es la propiocepción y la consideramos un sentido más de nuestro cuerpo. Se estarán preguntando, ¿la propiocepción un sentido? Pero no eran 5 sentidos. Existen 5 sentidos que todos conocemos: tacto, visión, audición, olfato y gusto. No es que se acabe de inventar un sentido, solo que estos que hemos mencionado pertenecen a un grupo llamado sentido de estereocepción, puesto que nos permiten percibir lo que ocurre en el exterior de nuestro cuerpo. La propiocepción, en cambio, es un sentido de interocepción, es decir, gracias a él, nuestro cerebro tiene conciencia del estado interno del cuerpo. Nuestro cerebro recibe la información propioceptiva a través de los siguientes receptores. Entre ellos están órganos tendinosos de Golgi, propioceptores cápsulo-ligamentosos y de terminación libre, propioceptores vestibulares y husos neuromusculares. Estos están en el vientre muscular y se estimulan cuando el músculo se estira de manera leve. Son responsables del reflejo mitótico, ya que es un reflejo de protección ante un estiramiento brusco. Un ejemplo sería, si sufrimos un estirón en una articulación, la musculatura del alrededor se contraerá para evitar mayores daños. En la siguiente imagen podemos observar están los distintos tipos de fibras, receptores, terminaciones y usos musculares. Otra función del uso muscular es dar a la corteza cerebral múltiples regiones somáticas secundarias, de asociación y motoras. En esta zona se elaboran los sistemas aferentes corticales y de asociación, dando lugar al aprendizaje, la memoria y el comportamiento. Por lo tanto, el individuo le brinda información propioceptiva. Las fibras, por encontrarse dentro del huso, se les llama intrafusales, y para diferenciarlas del resto de las fibras musculares esqueléticas, a estas últimas se les llama fibras extrafusales. El huso muscular está formado por una cápsula fusiforme de tejido conjuntivo fibroso que rodea a un grupo de 8 a 15 fibras musculares delgadas que se conocen como intrafusales, que pueden ser las fibras de la bolsa nuclear fusiformes, con un agregado central de núcleos y las fibras de cadena nuclear de un ancho uniforme y núcleos dispuestos en cadena. Cada huso se localiza alrededor de 3 a 10 pequeñas fibras musculares intrafusales, afiladas en sus extremidades y que se insertan en las vainas de las fibras musculares esqueléticas extrafusales.
La porción receptora del uso muscular está localizada en la parte mediada entre las dos extremidades. El uso muscular puede ser estimulado de dos maneras diferentes: por el estiramiento de todo el músculo y por la contracción de las porciones terminales de las fibras intrafusales. Se observa dos tipos de terminaciones sensoriales en la región receptora del uso muscular: la terminación primaria y la terminación secundaria. La terminación primaria. En el centro de la zona receptora, una fibra grave envuelve las porciones centrales de las fibras intrafusales, formando esta terminación que transmite impulsos hacia la médula. La terminación secundaria. Dos fibras nerviosas sensoriales más pequeñas inervan la región receptora en cada lado de la terminación primaria. Puede ser llamada también como terminaciones en ramo de flores. La información que mandan los usos musculares al sistema nervioso central hacen también que se estimule la musculatura sinergista al músculo activado, ayudando a una mejor contracción. Para aclarar el tema del uso muscular, podemos decir que el uso muscular es un tipo de sensor ubicado en los músculos esqueléticos. Una de sus funciones es enviar información al cerebro para que la persona pueda reconocer el estado de sus huesos y músculos. Por ejemplo, el uso muscular permite reconocer el estado de contracción y el estiramiento de las fibras musculares. Esto es importante para limitar los movimientos y así evitar lesiones por una contracción o un estiramiento exagerado. Es decir, que el uso muscular ayuda a que el sistema nervioso controle de forma continua al sistema músculo-esquelético. Reflejo miotático muscular. Podemos definirlo como la contracción de las fibras musculares esqueléticas grandes del músculo cuando éste es retirado. Un ejemplo de este tipo de reflejo es el rotuliano. Al percutir el tendón rotuliano, la pierna se extiende, ya que las neuronas motoras alfa dirigen un impulso nervioso al músculo cuádriceps femoral. El nervio femoral responsable de tal reflejo se extiende por todo el muslo y sus sinapsis se encuentran en el nervio espinal umbral 2 a 4 de la médula espinal. Circuito neuronal de reflejo miotático. En el reflejo miotático, una fibra nerviosa se origina en el huso y va hacia la raíz dorsal de la médula espinal, y una de las ramas pasa directamente al asta anterior de la sustancia gris, haciendo sinapsis con las motoneuronas anteriores que van a enviar fibras nerviosas de vuelta al músculo. Esta vía monosináptico permite el menor retraso posible. Algunas de las fibras tipo 2 de las terminaciones secundarias del huso también terminan monosinápticamente en las motoneuronas del asta anterior, pero la mayor parte terminan en interneuronas de la sustancia gris y transmiten señales más recatadas a las motoneuronas anteriores o se usan para otras funciones. En este encontramos dos divisiones: reflejo dinámico de estiramiento y reflejo estático de estiramiento. En el reflejo dinámico de estiramiento, producido por la potente señal dinámica transmitida por las terminaciones primarias de los huesos, que es causada por el estiramiento brusco del músculo. En el reflejo estático de estiramiento es más débil y permanece durante un periodo prolongado. Este es producido por distintos tipos de terminaciones. Estos componentes de reflejo miotático de estiramiento evitan algunos tipos de oscilación o sacudidas de los movimientos corporales, es decir, tienen una función amortiguadora. Papel del uso muscular en la actividad motora voluntaria. Es importante recordar que en el músculo el 31% de las fibras nerviosas motoras son fibras eferentes gamma, en lugar de grandes fibras motoras alfa de tipo A. En el momento que la corteza motora o cualquier otra área del cerebro envíe señales a las motoneuronas alfa, generalmente se estimulan simultáneamente las motoneuronas gamma. A este efecto se le conoce como coactivación de las motoneuronas alfa y gamma. Como consecuencia de esto, se va a producir que las fibras musculares, tanto extrafusales como intrafusales, se contraigan al mismo tiempo. El objeto de que las fibras del huso muscular se contraigan al mismo tiempo que las grandes fibras musculares es debido a que evita que se modifique la longitud de la porción receptora del huso muscular, impidiendo así que el huso muscular se oponga a la contracción del músculo. También mantiene la adecuada función del amortiguamiento del huso muscular, con independencia del cambio de la longitud del músculo. Áreas encefálicas para el control del sistema motor gamma.
Principalmente el sistema motor gamma es excitado por las señales procedentes de la región facilitadora de la región bulborreticular del tronco encefálico y en segundo lugar por los impulsos provenientes de la zona bulborreticular desde el cerebro, los ganglios y la corteza cerebral. Áreas encefálicas que regulan el sistema motor Y. El sistema eferente Y se activa de forma específica con señales procedentes de la región facilitadora bulborreticular y de modo secundario con impulsos que se transmiten hacia la zona bulborreticular desde el cerebelo, los ganglios basales y la corteza cerebral. Se sabe poco sobre el sistema eferente y da la región facilitadora bulborreticular, ya que esta está relacionada con contracciones antigravitatorias y los músculos antigravitatorios poseen una densidad alta de los usos musculares. La importancia que tiene el mecanismo eferente Y es de amortiguar movimientos de diversas partes del cuerpo. El sistema de usos musculares estabiliza la posición corporal durante una acción-atención. Una de las funciones más importantes del sistema de usos musculares consiste en estabilizar la posición corporal durante acciones motoras. Atención. Para realizar esta función, la región facilitadora bulborreticular y sus zonas afines del tronco del encéfalo transmiten señales estimuladoras hacia las fibras intrafusales del uso muscular a través de fibras nerviosas Y. Reflejo tendinoso de Golgi. El órgano tendinoso de Golgi sirve para controlar la tensión muscular. El órgano tendinoso de Golgi es un receptor sensitivo encapsulado por el que pasan fibras del tendón muscular. Cada órgano tendinoso de Golgi está conectado con unas 10 a 15 fibras musculares. La principal diferencia que existe entre la excitación del órgano tendinoso de Golgi en comparación con el uso muscular es que el uso detecta la longitud del músculo y los cambios, mientras que el órgano tendinoso identifica la tensión muscular. Transmisión de impulsos desde el órgano tendinoso hacia el sistema nervioso central. Las señales que se producen del órgano tendinoso se transmiten a través de fibras nerviosas grandes de conducción rápida. Reflejo tendinoso evita una tensión excesiva en el músculo. Cuando los órganos tendinosos de Golgi de un tendón muscular se estimulan, al aumentar la tensión en el músculo que están conectados, sus señales se transmiten hacia la médula espinal, para provocar unos efectos reflejos en el músculo correspondiente. Este reflejo tiene un carácter plenamente inhibidor. Por tanto, aporta un mecanismo de retroalimentación negativa que impide la producción de una tensión excesiva en el propio músculo. Posible emisión de reflejo tendinoso con el fin de igualar la fuerza de contracción entre las fibras musculares. Otra función de reflejo tendinoso de Golgi consiste en igualar fuerzas de contracción de distintas fibras musculares. Función de usos y los órganos tendinosos de Golgi en control motor desde niveles cerebrales superiores. Para controlar la función motora en la médula espinal, estos dos órganos sensitivos informan a los centros de control motor superiores sobre los cambios instantáneos que tienen lugar en los músculos. Por ejemplo, los fascículos espinocerebelosos dorsales transportan datos inmediatos de los usos musculares y de los órganos tendinosos de Golgi directamente hacia el cerebro con una velocidad de conducción cercana a 120 metros por segundo, ya que es la más rápida en cualquier punto del encéfalo o de la médula espinal. A continuación les hablaremos del reflejo flexor y de retirada. En la médula espinal, los estímulos sensitivos cutáneos que llegan hacen que los músculos flexores se contraigan con mucha facilidad. Esto permite retirar la extremidad del objeto estimulador y a esto se le llama reflejo flexor. También se le puede llamar reflejo nociceptico o reflejo al dolor. Esto quiere decir que cuando nos pinchamos y sentimos dolor, nuestros músculos flexores se activan y hacen que sintamos dicho dolor. El reflejo de retirada es cuando en otra parte del cuerpo que no sean las extremidades recibe un estímulo doloroso. Esta porción se alejará del estímulo en correspondencia, pero este se puede no quedar limitado a los músculos flexores, aun cuando sea el mismo fenómeno. Reflejo extensor cruzado. Entre 0,2 y 0,5 segundos después de cualquier estímulo doloroso, existe un reflejo flexor en una extremidad. La extremidad contraria comienza a extenderse y esto se le denomina reflejo extensor cruzado.
Mecanismo neuronal del reflejo extensor cruzado. En la parte derecha de la imagen, el reflejo extensor cruzado permite ver que las señales procedentes de los nervios sensitivos cruzan hacia el lado opuesto de la médula para activar los músculos extensores. Este reflejo dura entre 200 a 500 microsegundos después de haber comenzado el estímulo doloroso. Mecanismos neuronales del reflejo flexor. Las vías para desencadenar los reflejos flexores no llegan directamente a las motoneuronas, sino que llegan al conjunto de interneuronas de la médula espinal y solo de modo secundario llegan a dichas motoneuronas. En la parte izquierda de la imagen vemos que las vías neuronales cuando reciben un estímulo doloroso hacen que se retiren. En este caso, vemos cuando la mano es expuesta a un estímulo de dolor, ya sea un pinchazo o cuando estamos expuestos al calor. Hacen que los músculos flexores de la mano se activen y se retire de la fuente de dolor. Inhibición e inervación recíproca. En la siguiente imagen muestra un ejemplo de inhibición recíproca. En este caso se provoca un reflejo flexor de intensidad moderada, pero de larga duración en una extremidad del cuerpo, mientras que aún está siendo suscitado. Se despierta un reflejo flexor todavía más acusado en la extremidad del lado opuesto. En este reflejo más potente envía unas señales inhibidoras recíprocas al miembro inicial y reduce su grado de flexión. Finalmente, la eliminación del reflejo más enérgico permite que el reflejo primitivo recupere su intensidad previa. A continuación, le hablaremos sobre los reflejos postulares y locomotores de la médula. Entre ellos tenemos la reacción de apoyo positivo. Esta nos habla sobre la presión que ejercemos sobre la planta del pie y esto hace que se extienda la extremidad, que en este caso sería la pierna. Esto, dependiendo de la fuerza que apliquemos, debe ser suficiente para soportar el peso del cuerpo. Por otra parte, la reacción de apoyo positiva implica un circuito de interneuronas complejos semejante a los circuitos responsables de los reflejos flexor y extensor cruzado. También tenemos un efecto denominado como la reacción del imán, y este nos sirve para impedir que el animal se caiga hacia un lado. A continuación hablaremos sobre los movimientos de la marcha y la deambulación. Aquí tenemos los movimientos rítmicos de la marcha en un solo miembro. En este, la flexión hacia adelante de la extremidad va seguida más o menos un segundo después de su extensión hacia atrás. Esto se produce nuevamente. Este ciclo es repetitivo una y otra vez. Esto nos dice que cuando la porción lumbar de la médula se separa del resto y se realiza un corte longitudinal hasta el centro de la médula para bloquear las conexiones neuronales entre sus lados y entre las dos extremidades, cada una de las patas traseras aún puede cumplir sus funciones particulares para la marcha. Tenemos la marcha recíproca de extremidades opuestas. Esta nos dice que siempre que una extremidad avance, la otra va a retroceder. Por otra parte, tenemos la marcha diagonal entre las cuatro extremidades. Este deja que sus patas se balanceen y el estiramiento de las extremidades a veces desencadena reflejos de la marcha en los que participan las cuatro patas en general, las extremidades anteriores y las posteriores. Esto también lo podemos denominar como marcar el paso. El otro es el reflejo de galope. En este, ambas extremidades posteriores retroceden cuando las extremidades anteriores avanza. Otro es que este reflejo suele suceder cuando se aplican estímulos casi idénticos de estiramiento o de presión a las extremidades de ambos lados del cuerpo al mismo tiempo. Tenemos los reflejos medulares que causan espasmos musculares. Nosotros los seres humanos sufrimos a menudo espasmos musculares locales y esto obedece casi siempre o más bien siempre a un dolor local. Lo primero que tenemos son los espasmos musculares producidos por una fractura. En esta, los impulsos dolorosos son puestos en marcha desde las extremidades del hueso roto y esto hace que se experimente una contracción. El segundo que tenemos son los espasmos modulares o musculares abdominales de la peritonitis. En este, el alivio del dolor generado por la peritonitis nos permite la relajación del músculo espasmático. El tercero que tenemos son los calambres musculares. En este interviene cualquier factor irritante o la perturbación metabólica de un músculo
como el frío intenso, la ausencia de flujo sanguíneo o el ejercicio excesivo, que pueden despertar un dolor o señales sensitivas que se transmiten desde el músculo hasta la médula espinal y a su vez desencadenan una contracción que es reflejada en el músculo como un mecanismo de autorregulación. Por último y no menos importante, tenemos la excepción de la médula espinal y el shock medular. Este es un corte transversal en la parte superior del cuello y queda de inmediato deprimida de sus actividades la médula hasta llegar a un punto de silencio total. Esto es producido porque las neuronas medulares dependen de estimulación. Después de horas o semanas, las neuronas recobran su excitabilidad. Y tenemos unos factores. El primero es que la presión arterial desciende de una forma radical. El segundo nos dice que los reflejos musculares se bloquean y quedan en shock. Es decir, que nos quedamos como paralizados. Y el tercero son los reflejos sacros, es decir, el vaciamiento de la vejiga y del colon, y estos quedan abolidos. Casi para terminar, tenemos los reflejos autónomos de la médula espinal. Estos son la integración de muchos otros tipos de reflejos autónomos que son segmentarios y tienen lugar a nivel de la médula espinal. El primero de ellos son los cambios en el tono vascular por variaciones de la temperatura. El segundo es la sudoración por el aumento de la calor. Por tercero tenemos los reflejos internointestinales. El cuarto son los reflejos peritoneointestinales que inhiben la movilidad digestiva. Y por último tenemos los reflejos de evacuación para vaciar la vejiga o el colon siempre y cuando estos estén llenos. Tenemos otro que también se deriva de este reflejo y es llamado el reflejo de automatismo medular. En este, el animal o el ser humano, la médula espinal adquiere bruscamente una actividad exagerada y esto desemboca una descarga enérgica de grandes porciones. El estímulo habitual que provoca este exceso de actividad es un dolor intenso en la piel o en el llenado excesivo de una víscera, como la hiperdilatación de la vejiga o del intestino. Sea cual sea el tipo de este estímulo, el reflejo resultante es llamado, así como este, el reflejo automatismo medular. Esto afecta en grandes porciones a la médula o incluso a toda ella. Más sin embargo, estos serían unos de los efectos que esto causaría, y es la importancia de los músculos esqueléticos del organismo entran en un intenso espasmo flexor, entre otros. También contamos con los reflejos modulares del enderezamiento. Como bien lo vemos en la imagen, es que el animal está tendido en el suelo y busca realizar movimientos descoordinados para tener una posición correcta, es decir, estar de pie. Este reflejo también trabaja perfectamente los niveles de inervación de las patas anteriores y las posteriores y busca enderezarse por sí solo de la posición tumbada en la que se encontraba. Tenemos el reflejo del rascado. Este se da cuando se percibe una sensación de prurito, de cosquilleo, y es especialmente importante en los animales. Tiene dos funciones. La principal es la sensibilidad postural. Esta, como lo tenemos en la imagen, es la que nos permite encontrar el punto exacto del rascado. La segunda es el movimiento del vaivén entre el rascado, es decir, el lugar o la manera en la que te rascas.